presenta la columna DTI de En Perspectiva, Profuturo, el programa de innovación educativa de Fundación Telefónica Movistar. Y Lenovo, para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología. El cuento del tío, las llamadas falsas de una voz poco reconocible, e incluso correos electrónicos o mensajes de texto con hipervínculos dudosos, son formas de estafa conocidas. Ahora, también los engaños con inteligencia artificial son una realidad. Algunos de ustedes quizá recuerden que a fines del año pasado circuló un video del presidente del directorio del Banco Central, Washington Ribeiro, en el que aparecía dando recomendaciones sobre una supuesta plataforma de inversión. El video, por supuesto, era falso, aunque parecía real. Ese es solo un ejemplo. La inteligencia artificial es capaz de recrear imágenes, imitar la voz, los rasgos faciales de las personas, para hacer creer que alguien dijo o hizo algo que nunca pasó, como en el caso de Rivero. A la vez, estos contenidos son cada vez más difíciles de verificar porque la inteligencia artificial generativa logra mejorar y perfeccionar sus contenidos. Y el problema no son solo las estafas, sino también la exposición de los datos personales que alimentan la creación de estos contenidos, que fácilmente pueden encontrarse en los perfiles de las redes sociales. En definitiva, es un tema de ciberseguridad. ¿Por qué la inteligencia artificial complejiza el escenario de las estafas? ¿Qué modalidades de estafa aparecen con esta tecnología? ¿Qué herramientas existen para detectar los contenidos falsos creados con inteligencia artificial? De todos estos temas y de algunos más vamos a conversar en los próximos minutos con Vitalio Alfonso, que es doctor en Ciencias Técnicas con énfasis en Telecomunicaciones por la Universidad Central de las Villas de Cuba y es coordinador de la Licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad Tecnológica del Uruguay. Vitalio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Un saludo al colectivo de Radio Mundo hoy en el Día Mundial de la Radio. Bueno, y también extensivo ese saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Vitalio, te encontramos en Rivera, porque allí es donde está la sede del Instituto Tecnológico Regional Norte de la UTEC, que es donde se dicta este curso, el de la licenciatura licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial. Exactamente, esta es una licenciatura que se imparte en la sede regional de la UTEC en Rivera. Uh-huh. Comenzamos hace muy poco tiempo, el año pasado abrieron las primeras matrículas para la carrera y este año, bueno, vamos a tener la segunda corte. Muy felices porque realmente hemos tenido una alta demanda, a pesar de estar un poco lejos de la metrópoli, ¿no? de Montevideo. Bueno, pero es que de eso se trata un poco también el trabajo de UTEC, ¿no? De desarrollar carreras en el interior del país. Exactamente. Y para nosotros realmente es una gran satisfacción que podamos llevar estos conocimientos, esta enseñanza universitaria a todas las partes, ¿no? Y a los lugares más distantes, ¿no? La licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial ya completó el cupo previsto para este año, para nuevos alumnos, pero de todos modos creo que vale la pena, aunque sea, dedicar un minuto a que nos cuentes en qué consiste esta carrera, qué tipo de salida laboral le permite a los estudiantes que la cursan. Sí, bueno, ya completamos los cupos. Esta es una carrera que se oferta anualmente. Uh-huh. Las inscripciones normalmente comienzan en el mes de noviembre y terminan en diciembre. Para este año los 80 cupos que teníamos disponibles ya están completos. Las clases arrancan ahora en marzo, el 10 de marzo. Como el nombre indica, es una licenciatura, es una carrera de 4 años, tiene una salida intermedia, un tecnólogo en análisis y gestión de datos. Los dos pilares fundamentales de esta carrera son, por un lado, como aparece exactamente en el nombre, la ingeniería de datos, que tiene que ver con todo
el procesamiento, almacenamiento y la preparación de los datos para luego poder ser procesados a través de otras herramientas. Y una de esas herramientas fundamentales hoy en el procesamiento de datos, que es el otro pilar fuerte de la carrera, es la es la inteligencia artificial y las técnicas de aprendizaje automático. Ujú. Básicamente esos son los dos grandes elementos que abordamos dentro de la carrera. Como son tecnologías muy transversales que se aplican hoy a casi todos los sectores del desarrollo industrial, en cualquier ámbito, pues los egresados de nuestra carrera tienen la oportunidad de insertarse en un mercado laboral muy amplio. Hoy, todas estas cuestiones que tienen que ver con el análisis de datos, con la toma de decisiones informadas a partir de estas herramientas tecnológicas de la inteligencia artificial, por ejemplo, pues están siendo muy demandadas en todos los sectores, en todas las industrias, incluyendo algunas que nos quedan más cercanas aquí geográficamente, como puede ser la industria agroforestal, por ejemplo. A través de estas herramientas, de estas tecnologías, pues se puede hacer un mejor uso de los recursos naturales, darle un mejor tratamiento a los cultivos, tomar mejores decisiones de cómo realmente lograr un mayor desempeño, una mayor producción a partir de un uso eficiente de lo que tenemos a disposición. Y estos algoritmos, estas tecnologías, esto que se estudia en la carrera, es un elemento muy importante para alcanzar ese desarrollo. Ujú. Ahora, estamos hablando de disciplinas para empezar, son como muy nuevas, si se quiere, pero además muy cambiantes, ¿no? En constante transformación. ¿Cómo se enseña estas disciplinas tan cambiantes entonces para que los estudiantes no queden rezagados bueno, justamente en el conocimiento por ejemplo, de inteligencia artificial? Aquí hay dos aspectos que tenemos que un poco diferenciar y que hoy se entremezclan mucho, que tienen que ver con el propio, por ejemplo, desarrollo de la inteligencia artificial, lo que está pasando hoy. Por un lado está la innovación tecnológica y los emprendimientos que surgen a partir de estas tecnologías. Ahí hay muchas cuestiones disruptivas que hemos vivido en los últimos años, el surgimiento, por ejemplo, de ChatGPT, luego la aparición de DeepSeek recientemente, que realmente causan una transformación de cierta forma. Pero mm, en la esencia, lo que hay detrás de esas tecnologías, muchos de esos elementos, sobre todo los que tienen que ver con la ciencia aplicada, son cuestiones que ya se venían trabajando desde hace mucho tiempo y que no han sufrido realmente grandes transformaciones. Entonces, visto desde esa perspectiva, yo te diría que esa dinámica está un poco más en el sector del mercado, en el sector de la industria propiamente, pero desde el punto de vista de las bases, y es un elemento que nosotros tratamos dentro de la carrera, ese cambio es un poco, digamos, más lento, ¿no? De todas Recording formas, in progress. nosotros tratamos de adecuar todo ese y traer para dentro de la discusión de lo que estamos viendo hoy, sobre todo por el impacto que tiene desde el punto de vista social, económico, estos nuevos desarrollos. Pero junto con eso, nosotros vamos también a las bases, a la matemática, por ejemplo, y esto es muy importante para los que decidan estudiar una carrera como esta. Se requiere una base de matemática fuerte, porque lo que hay detrás de esos algoritmos es mucha matemática, es Ujú. mucha programación, y esos elementos, de cierta forma, son más constantes en el tiempo, son menos invariantes. Entonces, sí, la carrera se nutre de ese dinamismo, pero al mismo tiempo refuerza las bases que hacen falta para crear personas, para crear profesionales capacitados para dominar esas tecnologías y para ponerlas a funcionar en función de la sociedad y el bien común. Vamos a hablar ahora enseguida sobre lo que veníamos anunciando, ¿no? Estafa, ciberseguridad, el papel que la inteligencia artificial puede estar jugando en estas cosas. Pero antes de eso, quería hacerte una pregunta más. Yo decía, tú estás en Rivera y además, bueno, te presentaba como eh, doctor, doctor en ciencias técnicas con énfasis en telecomunicaciones por la Universidad Central de las Villas en Cuba, porque tú mismo eres cubano, Vitalio. Por supuesto, Sí. los oyentes se habrán dado cuenta por el acento. ¿Cómo llegaste a UTEC? ¿Cómo llegaste a Uruguay para ponerte al frente de esta formación?
Bien, mi llegada a Uruguay, a usted que específicamente pasó por Brasil. En el 2018 yo ingresé aquí a la Universidad Federal de Santa María como profesor visitante Ujú. y estuve allí colaborando durante un tiempo. Por algunas cuestiones personales decidí que me iba a quedar por aquí y conocí del proyecto de la UTEC, que era una universidad joven, que estaba comenzando y como yo también de cierta forma estaba recomenzando, pues pensé que sería una buena oportunidad para mí. Además me interesó mucho lo que ya habíamos hablado, el proyecto de UTEC, de llevar la educación universitaria de calidad al interior del país. Y pensé que podía de cierta forma aportar a partir de la experiencia que ya tenía. Me aceptaron muy bien y me siento muy feliz de haber emprendido este camino y de poder estar aportando mi granito de arena a este desarrollo. Encontrá en Star Center todas las soluciones corporativas Brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para data center. Consultanos starcenter.com.uy. Imagínate a tus hijos construyendo su propio robot, creando un videojuego o diseñando una historia animada. En los talleres para niños de Fundación Telefónica aprenden jugando. Dale a tus hijos un verano diferente, lleno de aprendizaje y creatividad. Los cupos son gratuitos y limitados. Más información en fundaciontelefónica.uy. La inteligencia artificial, entonces, Vitalio, es una tecnología que está en constante transformación. Si bien no es nueva, del todo nueva, sin duda que en los últimos años, por lo menos en los últimos 2 años, ha tenido una explosión, probablemente a caballo de lo que ha sido la tecnología artificial generativa, ¿no? Eh, entonces, bueno, a partir de eso, obviamente se pueden destacar algunos aspectos positivos, también algunos aspectos negativos, pero se puede decir que la inteligencia artificial se puede usar para facilitar como un trampolín para estafas, bueno, cuestiones que tienen que ver con el ciberdelito. Sí, es algo que realmente potencia alguna de esas actividades Ujú. y no en el buen camino, ¿no? Como decías al principio, la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, el resultado depende del uso que nosotros le demos y puede ser usada para cosas muy buenas y también para otras no tan buenas. Ujú. Y uno de esos ejemplos negativos tiene que ver con que es una herramienta que permite de cierta forma potenciar algunos de esos ataques en el ciberespacio. ¿De qué manera? Eh, ¿Podríamos contarnos algún ejemplo de ciberestafas o de este tipo de delitos que pueden eh, complicarse más con el uso de la inteligencia artificial? Sí, el desarrollo que hemos visto en la evolución de la inteligencia artificial en los últimos tiempos ha llevado a estos sistemas procesamiento del lenguaje natural que consiguen interpretar y expresar determinadas ideas en el lenguaje natural que nosotros mismos usamos y además hacerlo de una forma con un gran apelo y incluyendo elementos que tocan los sentimientos de las personas. Entonces, si vamos, por ejemplo, al desarrollo de ChatGPT, que es básicamente un chatbot textual, hoy él tiene la capacidad de redactar o de generar textos muy persuasivos. En el mundo de la ciberseguridad y lo que tiene que ver con estas estafas, una de las cuestiones más usadas para ganar acceso de manera indebida a datos, a informaciones confidenciales, tiene que ver con lo que se denomina la ingeniería social, que son formas de persuadir a las personas por diferentes medios, por diferentes vías, de que hagan o de que entreguen determinada información que supuestamente no deberían exponer. Y una forma de entrada es a través de estas formas engañosas de textos
que se generan con determinados contenidos y formas de cierta forma atraer a las personas. Pero hay otros desarrollos que de la forma en que nosotros percibimos el mundo nos impactan mucho más, que tienen que ver, por ejemplo, con creación de contenidos donde no solamente aparece el texto, sino también audio y videos Claro. que parecen extraídos de la realidad, pero que realmente fueron generados por inteligencia artificial. Ujú. Y donde inclusive pudiéramos tener casos de videos o imágenes donde aparecen figuras públicas o famosas incitando o proponiendo o sugiriendo determinadas acciones que pueden inducir al público incauto o a alguien que no esté debidamente enterado a realizar algo que después comprometa desde el punto de vista de la seguridad, datos personales, Claro. informaciones, ¿Y etcétera. cómo se logran esos videos? ¿Cómo una persona puede generar un video de ese tipo? Por ejemplo, el que mencionábamos al comienzo de la nota, ¿no? Este video en el que aparecía el presidente del Banco Central haciendo recomendaciones sobre una plataforma de inversión. Obviamente no era en realidad el presidente del Banco Central, pero sí aparecía ahí, aparecía su imagen, su voz. ¿Cómo es que se crea eso? Se crea a partir de la propia inteligencia artificial. Estas sistemas generativos, en el caso del video, igual que en el caso del procesamiento del lenguaje natural, son sistemas que se conforman a partir de redes de neuronas artificiales y que tienen la capacidad y a partir de determinada arquitectura, y ahí tendríamos que entrar en detalles un poco mucho más técnicos, pero creo que no es el momento ahora, Ujú. pues tiene la capacidad de, con un entrenamiento adecuado, lograr de cierta forma generar nuevos contenidos. Ujú. Entonces, lo que tiene que pasar para eso es primero que exista un modelo de inteligencia artificial con una arquitectura adecuada y entrenado para generar el tipo de contenido que se quiera, ya sea de forma textual, imágenes o video o cualquier otro pudiera ser en sentido general. Y una vez que se disponen de esos modelos, bueno, ya a partir de ahí se pueden crear otros materiales que se parecen mucho a materiales reales, pero que son completamente generados de manera artificial, Ujú. Pero en este que sería el caso, caso. en el caso de figuras conocidas, eh, figuras públicas, en todo caso, esas imágenes o sonidos, la voz, por ejemplo, de esas personas, se puede obtener de fuentes públicas, digamos. Se entrena, Exacto. ahí está. Pero también existe otro tipo de modalidad que es el de estafas bueno, eh, también hay varios tipos de ciberdelito en el que se usa la voz de una persona que no es tan pública, ¿no? Hace unas semanas hubo una denuncia que se hizo pública de una señora a la que la llamaron a la casa diciendo, y era la voz de su hermano diciendo que lo habían secuestrado y que necesitaban plata. En fin, después se descubrió que no era así, pero era la voz de su hermano, ¿no? La que le pedía ese dinero. Y bueno, claramente no era su hermano, era una voz realizada con inteligencia artificial, que de hecho, cuando hizo la denuncia a la policía dijo que ya había varias denuncias de ese tipo. Entonces, en estos casos, cuando no es una voz pública, ¿de dónde se obtiene ese dato? ¿De dónde se obtiene la voz de una persona que no es tan conocida? Hoy vivimos en un mundo extremadamente interconectado y la proliferación de las redes sociales hace que nuestra vida privada esté cada vez más expuesta. Entonces, una fuente muy probable de donde pueda provenir esa información es, por ejemplo, de las redes sociales y de acceso a cuentas de las redes sociales. Aquí involucra varios niveles que tienen que ver con el ataque, ¿no? Que no solamente generar la voz, sino ganar de forma indebida acceso
a determinadas cuentas dentro de las redes sociales, que le permita después extraer la información necesaria para desarrollar estos ataques más sofisticados, podría ser un camino para hacerlo. En el caso específico de la voz, las herramientas que existen hoy no requieren ni tan siquiera para su entrenamiento de grandes volúmenes de datos de información. Con pequeños fragmentos de la voz de una persona, es posible identificar los rasgos característicos y a partir de ahí generar secuencias de audio con una voz muy parecida a esa fuente original. Entonces, eso es otro elemento que hay que tener en cuenta, específicamente en ese tipo de ataque al cual hacía referencia, ¿no? Ujú. Y además, otro elemento que tiene que ver también con la calidad. La calidad, por ejemplo, con que escuchamos la voz a través de una llamada telefónica, está muy degradada con relación a otro medio donde podamos grabar la voz con más fidelidad, con más detalle, con más tono. Entonces, a través de una llamada telefónica es más fácil, inclusive, Ujú. tal vez con una imitación no de extrema calidad, lograr el mismo efecto. Entonces, hay varios elementos que se conjugan para que eso sea posible desde el punto de vista práctico. Ujú. Vale la pena, en todo caso, porque hemos venido como haciendo mucho énfasis en lo negativo de la inteligencia artificial y quizá valga la pena también mencionar algún caso positivo, porque tú decías recién, bueno, con la inteligencia artificial, por ejemplo, se puede mejorar mucho la calidad de la voz de alguien, ¿no? Y me quedé pensando en el ejemplo bastante reciente de la última canción que el año pasado estrenó la banda británica Beatles, que limpiando la voz de John Lennon logró bueno, grabar una nueva canción, Now and Then, ¿no? ¿Tenés claro ese ejemplo? Sí, y hay varios ejemplos en ese sentido de cuestiones que tienen que ver con el mundo del entretenimiento, ¿no? Donde el uso de la inteligencia artificial realmente tiene un gran impacto y muchas de esas técnicas se han venido desarrollando, ¿no? Ujú. Que de nuevo tiene varias aristas también, ¿no? Que pueden ser vistos de diferentes puntos de vista, ¿no? Pero que realmente sí mejoran mucho la calidad de estos materiales y permite crear otros contenidos Ujú. con un fin benéfico o mejor impacto, apoyados en el uso de la inteligencia artificial. No solo la industria del entretenimiento, Mm. otras industrias también, como por ejemplo la industria farmacéutica. Ya desde hace mucho tiempo se está usando la inteligencia artificial para llegar mucho más rápido a resultados de determinados compuestos químicos, vacunas, para tratar diferentes problemas de salud. Entonces, ese es un camino muy promisor de la inteligencia artificial, Mm. por citar un ejemplo adicional allí, ¿no? Ahora, ¿qué formas tenemos de protegernos, en todo caso, contra los efectos negativos de la inteligencia artificial? ¿Cómo detectar que los contenidos son falsos cuando ocurre? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos después de la pausa. Vitalio, hablábamos, bueno, más temprano de todo lo que puede hacer la inteligencia artificial y en todo caso algunos de los efectos negativos que la inteligencia artificial puede provocar favoreciendo ciberdelitos. Pero ¿qué herramientas existen? ¿Qué herramientas tenemos para detectar cuando un contenido es falso, es creado por inteligencia artificial? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que desde el punto de vista de la seguridad, no hay ningún mecanismo absolutamente infalible que garantice 100% que no vayamos a tener ningún problema, ¿no? Que nos haga inmune a este tipo de ataques. Yo diría que incluso no estaríamos hablando de una herramienta o un procedimiento único, no existe una receta para esto. Garantizar un espacio en la Internet, en este cibermundo interconectado en que vivimos, seguro, requiere de muchos factores. Ahora, en lo que respecta específicamente al uso de la inteligencia artificial y el tipo de ataque, de estafa que estábamos hablando, pues existen algunos mecanismos, algunas herramientas que pueden dar un indicio
de cuando, por ejemplo, una imagen ha sido generada por inteligencia artificial o un video ha sido generado o manipulado con el uso de la inteligencia artificial. Algunos indicios incluso pueden ser detectados visiblemente, dependiendo de la calidad con que se haya generado esos materiales, ¿no? Esas deepfake, que es el término que normalmente se utiliza para referirse a ese tipo de contenido. Claro. Y dependiendo del formato. ¿Cuáles serían esos indicios, por ejemplo? A ver. Y esto, además, hay que tener en cuenta que es un escenario muy cambiante, muy dinámico, Claro. porque esas herramientas se van perfeccionando. Y lo que hoy podemos identificar claramente, muy probablemente mañana, la inteligencia artificial se haya mejorado incluso a sí misma para que esos elementos no sean visibles. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de imágenes, sobre todo en las primeras generaciones de inteligencia artificial generativa usada para el desarrollo de imágenes, pues aparecen algunos artefactos, algunas cuestiones en las imágenes que son bastante visibles, cosas incluso a veces grotescas. Cuando aparece una figura humana, la cantidad de dedos que tiene, la cantidad de dientes, a veces es mucho mayor que lo que deberíamos esperar. Y esas cosas, evidentemente, estoy hablando de las primeras generaciones de estas inteligencias artificiales, se han venido mejorando. Hay otros elementos que tienen que ver con cambios de tonalidades de la imagen, las proyecciones de la sombra dentro de una imagen, también puede ser un elemento. En el caso de los videos, también hay determinadas características que tienen que ver cuando aparece algún interlocutor humano, parpadeos inusitados, muy frecuentes o nulos, por ejemplo, la falta de sincronismo entre el movimiento de los labios y el audio que se está escuchando. Hay algunos indicios que pudieran indicar que ese material fue generado por inteligencia artificial, pero te repito, son cuestiones que son muy cambiantes y se van perfeccionando continuamente. En ese sentido, la propia inteligencia artificial puede también ayudar a detectar cuando un material de esta naturaleza ha sido generado con otra inteligencia artificial. Y entonces existen sistemas ya diseñados específicamente para detectar manipulaciones de imágenes, de video o incluso cualquier otro tipo de contenido generado por inteligencia artificial, que no es infalible y que adolece de los mismos problemas que tienen todos estos sistemas, que la tasa, por ejemplo, de falsos positivos o verdaderos negativos no es ideal, ¿no? Eso quiere decir que en algún momento pudiera detectar algo que no fue creado como por la inteligencia artificial como siendo creado por la inteligencia artificial, o viceversa, dejar pasar algo que fue generado por la inteligencia artificial y reconocerlo como si fuera un producto humano, por ejemplo. En todo ¿Cuál caso, yo diría sí. que es el ingrediente más o cuáles son los ingredientes más importantes, además de esas herramientas aquí? Sí. Primero, lo que tiene que ver con el sentido crítico del material que estamos haciendo. Y aquí entra la intervención ya no de herramientas tecnológicas, sino de nosotros Mira, específicamente, ¿no? Guillermo, un oyente mandaba un mensaje hace un ratito que decía que finalmente lo que va a terminar pasando es que la gente va a terminar volviendo a las fuentes, que va Exacto. va a terminar desarrollando su sentido crítico en ese sentido. Exactamente. Entonces, hay que, por ejemplo, algunas medidas simples que se pueden tomar. Verificar el origen de la información que nos está llegando. ¿Por dónde nos está llegando? ¿Es una fuente confiable de información? ¿Existe en otros medios una información de naturaleza similar? Lo que se está exponiendo allí, yo lo puedo verificar en otra fuente. Esos son elementos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de detectar este tipo de deepfake. Y finalmente, hay un ingrediente muy importante aquí que tiene que ver con las regulaciones, con las normas. Porque todo el trabajo no puede recaer en el individuo, en la persona aislada. La sociedad como un todo tiene que ayudar a prevenir este tipo de cosas. Entonces, un marco normativo
que establezca regulaciones, que establezca además determinadas penalidades para quien comete este tipo de delitos, también es una forma de prevenir y de cuidarnos todos. Entonces, es un escenario complejo y el conjunto de acciones para poder sentirnos seguros dentro de ese ámbito es multifactorial. En estos últimos días se reunieron en París representantes de 61 países, precisamente para hablar sobre inteligencia artificial. Pidieron que sea abierta, inclusiva y ética, pero además el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un discurso que dio durante el evento, pidió un multilateralismo plural que permita crear un marco de confianza en la gestión y la utilización de inteligencia artificial. Necesitamos reglas para el avance de la inteligencia artificial, dijo, en su intervención en la clausura de esta cumbre. ¿Te parece que lo que hace falta efectivamente son algún tipo de marco normativo, pero global, que sea internacional? Yo creo que este momento específico que estamos viviendo ahora, lo que está sucediendo a nivel mundial, no solo con las tecnologías, sino en otro ámbito geopolítico un poco mayor, es bastante complicado. Uh-huh. Europa, por ejemplo, y la Comunidad Europea ha sido abanderada desde el principio de la reglamentación y las normativas que tienen que ver con este desarrollo, específicamente de la inteligencia artificial. Pero a partir de lo que ha sucedido, por ejemplo, ahora con la irrupción de DeepSeek y todo el impacto que ha causado también en términos económicos, es una variable que no se puede desconocer aquí. Claro. A veces hay que sopesar todos esos elementos. Pues hay una tendencia, y en ese cónclave que hubo en Europa ahora, de cierta forma se reflejó, a flexibilizar las regulaciones en pos de que las empresas tengan más libertad para esos desarrollos. Eso puede ser bueno desde cierto punto de vista, hay que buscar un balance adecuado, pero puede ser al mismo tiempo un elemento que pudiera conspirar contra un desarrollo seguro de esas tecnologías. Entonces se está produciendo de cierta forma una inversión del discurso que se venía dando, sobre todo desde Europa, al percibir que se está quedando un poco detrás en esta carrera de la inteligencia artificial, donde están emergiendo claramente potencias como Estados Unidos, que ya tenía un predominio, y China, claro. y no quieren quedarse fuera de ese desarrollo. Entonces, en el medio de esa batalla, de esa carrera por el control y el desarrollo de la tecnología, la prisa puede ser un elemento perjudicial y bajar un poco la guardia también puede implicar ahí determinadas brechas desde el punto de vista de que sea una tecnología suficientemente segura, aprobada, para que no vaya a causar ningún tipo de daño, ¿no? Por lo menos previsible. Al mismo tiempo, cada vez aparecen más ofertas educativas que vinculadas a la inteligencia artificial, como es el caso de la Universidad Tecnológica, desde la educación. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación? Yo creo que la educación juega un papel fundamental y eso es otro pilar ahí de las cuestiones que hay que traer dentro de este ámbito para mejorar la seguridad y para que realmente esas tecnologías obedezcan al propósito que tenemos de desarrollar la sociedad, de que sea un ambiente seguro, inclusivo, democrático. Y la educación juega un rol fundamental. Primero, educando a los individuos propiamente y también desarrollando las potencialidades y las capacidades para que podamos contar con profesionales que estén al margen, unidos a lo que se está desarrollando, es decir, que estén en ese desarrollo y que permitan de cierta forma también hacer que esas tecnologías, específicamente la inteligencia artificial, se adapte a nuestras propias necesidades, a nuestra cultura también, a nuestros desafíos y que trabaje en función
de nuestros objetivos, ¿no? De nuestro desarrollo. Entonces, allí la educación interviene de manera fundamental. Vitalio Alfonso, doctor en Ciencias Técnicas con énfasis en Telecomunicaciones por la Universidad Central de las Villas de Cuba, coordinador de la licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad Tecnológica del Uruguay, con sede allí en la ciudad de Rivera. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Gracias a ustedes y un saludo reiterado por el Día de la Radio. Gracias.